En Romanos capítulo 5, en el versículo 1 al 5 leemos lo siguiente: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén y amén. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, tiene que ver con la esperanza y por sobre todo cómo Jesús es nuestra esperanza. Y se habla mucho de esperanza, lo dicen los políticos, lo oye uno en los medios de comunicación, lo puede leer en libros, en informes, en escritos. Y hoy la gente quiere esperanza ante tanto caos. La gente va a la iglesia y quiere oír un mensaje de esperanza como respuesta a la situación que se está viviendo en su entorno o en su vida personal. Y cuando la reciben son tocados y confían en que todo esto se cumplirá. Cada vez que se vive un proceso de tormenta, un desierto, se espera tener esperanza en medio de toda situación adversa. Y por otro lado, parece que la esperanza se desvanece, pues no hay esperanza segura o duradera. Esperanza significa expectativa de algo bueno que va a acontecer o viene en camino. Ahora, pregunto, ¿cuántas veces has esperado algo bueno en el terreno humano y se desvaneció ante tus ojos y no llegó? Y para muchos la vida se les va como en una rueda giratoria: esperanza, desesperación, esperanza, angustia, esperanza, desconfianza, esperanza, inseguridad, etcétera, etcétera. Y llega el punto, como Pablo lo dijo, en medio de una tormenta, y toda esperanza de que seríamos salvos se perdió. En Hebreos, en el capítulo 8, en el versículo 11, leemos lo siguiente: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Y es que la esperanza que viene de Jesús es la que nos sostiene para perseverar hasta el fin, para esperar, para confiar, para luchar, para pelear, para no rendirnos. Pero esto no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, ni en nuestra capacidad, ni en nuestro intelecto. Esto viene de algo que sale del corazón de Dios para su iglesia, para su pueblo, para sus redimidos. No es otra forma. No tengo una fórmula mágica, no tengo una estrategia, ni tengo una oración especial. Usted tiene que leer la palabra. Usted tiene que meterse con Dios, conocer a Dios, creerle a Dios y confiar en Él. Vivir con la convicción y la seguridad que si Dios lo dijo, si Dios me lo está hablando, si Dios me lo está diciendo, ahí debo estar confiado y tranquilo. Entonces, según la Biblia, el mundo no tiene esperanza, pero el pueblo de Dios tiene una ante ellos. Sí, tenemos una esperanza delante de nosotros que es firme ante las situaciones. Y Pablo dice: el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. Iglesia, debes estar rebosante en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es posible vivir en estos tiempos abundando en esperanza? ¿De dónde la sacamos? Bueno, algunos dicen: la esperanza no es un camino, sino fe en la palabra de Dios. Y es cierto, Cristo nos da esperanza de gloria. Sí, Cristo es nuestra única esperanza. Y qué bueno sería que el mundo supiera que la felicidad y esperanza que tanto están buscando, que la estabilidad y la seguridad que tanto anhelan, solo está en Cristo. Y ese es el mensaje de hoy. Jesucristo, nuestra esperanza. Jesucristo, nuestro salvavidas, nuestro seguro, nuestra confianza.
Solo es Cristo y no hay otro. Él está actuando en la iglesia por medio de la poderosa persona del Espíritu Santo. Y qué maravilloso que la iglesia lo gritara al mundo: Jesucristo es la única esperanza, no hay otra en el mundo. Pero el apóstol Pablo en Romanos 5 nos está mostrando un camino. Y no solo es Cristo en mí, la esperanza de gloria obrando en mí, y es que debe haber un fundamento. Si no, la esperanza se desvanece ante nuestros ojos. Y la pregunta es, ¿cómo obtengo la esperanza que me pueda sostener, que me pueda sustentar? Y la respuesta está en la palabra. Pablo lo expone en esta carta y dice: el camino hacia la esperanza comienza cuando tenemos la seguridad de que estamos bien con el Señor. Cuando nuestra relación, cuando nuestra comunión, cuando nuestra vida espiritual se encuentra anclada en el Señor, podemos decir con toda seguridad, que Jesús es nuestra esperanza y que en Él vamos a tener esa respuesta, esa bendición, y vamos a salir adelante en medio de todo. Entonces, iglesia, no podemos sobrevivir espiritualmente en medio de una cultura tan decayente si no tenemos la seguridad de que nuestros pecados están perdonados, y no importa cuántas mentiras me diga el diablo, cuántas veces mi fe sea atacada por estos dardos venenosos. Lo único que usted necesita es saber que Jesús te ve como justo y santo delante de su trono. Y aquí debemos estar firmes al saber que Dios nos considera justos, pues cuando nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados y venimos a la cruz, y cuando hacemos mal, damos espacio al pecado y viene la disciplina de Dios, y usted debe estar consciente que está bajo la ira de Dios y no puede vivir engañado, porque ese es el problema de la iglesia. La iglesia hoy está en un libertinaje continuo, pero ellos viven engañados. ¿Cómo viven? No, todo está bien. No, esto no es pecado. Esto a los ojos de Dios está bien. Y cuando viene a prueba, cuando llega una circunstancia, cuando se está en medio de una tormenta, entonces no hay esperanza. ¿Por qué? Porque la vida espiritual en la que se está, la condición como yo estoy llevando mi vida espiritual, no me da garantías y no me da la fortaleza para poder confiar en Dios. ¿Por qué? Porque en el fondo, en nuestro espíritu, sabemos que no estamos bien. Recuerda que la palabra de Dios dice: el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu si somos o no somos salvos. Y usted en un momento dado efusivo, almático, emocional, puede decir: todo está bien. Y puede estar en medio de tus borracheras, de tus lujurias, de tus laxivias, de tus engaños, de tu vida pecaminosa. Y tú puedes decir: está todo bien. Pero el Espíritu Santo no está confirmando esa creencia. El Espíritu Santo no está reafirmando a tu espíritu esa condición que tú estás proclamando. Así que no se trata de proclamar y decir, se trata de vivirlo. Y aquí sabemos, o debemos estar firmes, saber cómo son las cosas y cómo están las situaciones en mi vida y cómo estoy yo con Dios. La iglesia debe ser consciente de su condición delante del Señor. O estoy en bendición y soy acepto ante el Padre por medio de la obra de Jesús, o estoy apartado y caído de su gracia por el pecado que ahora mora en mí. Y eso usted lo sabe. No tiene que darle largas, no tiene que buscarlo en otro lado. Así que no haya ira en nosotros ante la verdad que se nos presenta por medio de la palabra. Cuando la palabra nos confronta, porque eso hace la palabra. Y yo animo a la iglesia, a los que me están oyendo, usted debe estar congregado en una iglesia donde den una palabra que lo confronte. Una palabra que le haga ver cómo están las cosas, cómo van las cosas. Pero la iglesia debe vivir convencida de su condición de justificados ante el Padre. Así estés herido, debilitado, pero si permaneces en Él, hay esperanza para ti. Pero si estás de espalda al Señor, le has abandonado, lo has dejado de lado, no es mucho lo que tú puedas esperar cosechar. Y es posible que hoy estés en el camino, conoces la verdad y estás lleno de la vida de Jesús y sientes que no tienes suficiente gozo o paz. Entonces pregunto, ¿tienes gozo? ¿Hay esperanza dentro de ti? Tenemos que estar seguros de que hoy estamos reconciliados con Dios a través de la sangre de Jesucristo.
y todo lo que estaba en contra de nosotros, pecados y delitos, fue limpiado por la sangre de Jesucristo. Y cuando caemos y nos arrepentimos, tenemos la seguridad por medio de su Espíritu que Él nos va a reprender. Pero óigame bien esto, Él lo hará de una forma amorosa. ¿Por qué? Porque es que la disciplina de Dios, ¿qué es lo que está buscando? La disciplina de Dios busca es reconciliarnos, atraernos nuevamente. Por eso la palabra habla de una disciplina amorosa, no de una disciplina rencorosa. ¿Por qué? Porque finalmente el Señor lo sabe, Él no te necesita destruirte. Él quita tu mano, Él quita tu cobertura, tú le das la espalda, Él te llama, Él insiste, Él te busca, pero tú no atiendes. Sencillamente, al andar tú solo, volverías a una condición, dice la palabra, 7 veces peores que cuando iniciaste. Entonces no es motivo para preocuparnos ni para angustiarnos. Dios sabe cómo hace las cosas. Dios sabe el camino que tenemos que tomar y cómo debemos andar y cómo debemos vivir. Así que en esa condición tenemos que estar atentos a cada situación y a cada circunstancia que estemos pasando. No nos rindamos, no nos apartemos del Señor, no nos soltemos de Él, sino que al contrario, vivamos con una esperanza latente de que el Señor nos va a sostener, que el Señor nos va a bendecir, que el Señor nos va a sustentar y que en medio de la tormenta tenemos promesas a que echarle mano, tenemos a un Dios en quien refugiarnos y tenemos a una esperanza en la cual podemos aferrarnos. No olvides, siempre el Señor está a tu lado para levantarte, para restaurarte, pues Él desea que ninguno de nosotros perezcamos, sino que al contrario, procedamos al arrepentimiento, nos levantemos y sigamos adelante. Y puede ser que algunos digan, conocí al Señor o conozco al Señor, lo amo, pero hoy me encuentro perdido, no entiendo la palabra, la leo y no la entiendo, no sé lo que Dios me quiere decir. Y el mensaje para hoy es que fuiste reconciliado cuando aún eras pecador. Y la noticia es que el Espíritu Santo te ha traído hoy a este lugar. Y sales hoy de aquí con la esperanza para seguir adelante, tomado de su mano y lleno por su Espíritu. Dile, Señor, yo te amo, Señor, yo te necesito y creeré lo que dice tu palabra para mi vida. Es eso lo que tenemos que decir. Cada situación que estamos viviendo es para que aflore en nosotros la esperanza, la confianza, la seguridad que tenemos en el Señor. Y por eso es que Dios permite las tormentas en nuestras vidas, la aflicción, la pérdida, la derrota, para que tú puedas darte cuenta en qué nivel de esperanza y confianza en el Señor te encuentras. Nos regocijamos con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibimos perdón de pecados y tenemos abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y antes de la crucifixión de Jesús, Él reunió a sus discípulos y lavó sus pies y les dijo, todos están limpios excepto uno, y ese era Judas. Y tal vez una persona del mundo que los conocía a ellos podría decir esto, un momento, he oído de su orgullo, he oído de sus celos, de su codicia, he oído de sus argumentos, ¿y cómo puedes decir están limpios? Y es que el Señor, que todo lo sabe y todo lo conoce, Él tiene una visión de fe de nosotros. ¿Recuerdas de Gedeón? Hombre o joven, esforzado y valiente, así le dijo el Señor. Y cuando uno ve el actuar y el responder de Gedeón ante la circunstancia que estaba viviendo, esforzado, valiente, no lo veo. Pero cuando estamos en Dios, cuando venimos a Él tiene planes de bien para nosotros, pensamientos de bien, y Él conoce lo que somos capaces de hacer. Ahora, la pregunta es, ¿lo haremos? ¿Responderemos conforme a las expectativas de Dios? Ahora, las expectativas de Dios están en lo que Él sabe que ha puesto en nosotros, la semilla que ha sembrado en nosotros. Entonces, es por eso que cuando miró a sus discípulos dijo, ustedes están limpios. Y así los ve a cada uno de nosotros. Los discípulos habían sido atraídos a Cristo y tenían su amor en sus corazones. Y el Señor sabía que todas estas luchas que ellos iban a tener o que estaban teniendo eran reales. Él sabía que lo iban a abandonar y a huir.
y que Pedro lo iba a negar. Y a pesar de esto, él dijo, están limpios, porque había un pacto de por medio. Él conocía los corazones de cada uno de ellos y habría quebrantamiento, óigame bien, y habría conductas de humillación delante de Dios. ¿Y todo esto para qué? Para tratar con su orgullo, para poder permitir que cayeran rendidos a Él, sin objeción, sin demanda, solo con hambre y sed del Señor. Y eso mismo tenemos que vivir usted y yo. Y lo único que nos puede sostener en medio de este proceso es la esperanza, es la confianza de que esto redundará para bien, de que esto será una bendición para mi vida, que esto moldeará mi carácter y me hará más parecido al Señor, más fortalecido por su Espíritu, más convencido de su palabra y más seguro en Él. Es necesario pasar por esto. Es necesario vivir por esto. Y es necesario que su esperanza crezca día tras día. Y es la forma que Dios lo va a usar. Volvamos a leer Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y qué hermoso lo que el Señor nos está diciendo en esta porción de la palabra. Y mira cómo es reforzado en Romanos capítulo 4, versículos 6 y 7. Leemos lo siguiente, 4, 6 y 7. Dice, y como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Entonces, esta es la verdad que nos sostiene. Somos justificados, somos perdonados por medio de Jesucristo el Señor. ¿Y para qué hace Él todo eso? Para llevarnos a nuevas dimensiones de gloria que Él tiene preparada para nosotros. Para llevarnos a nuevos niveles de bendición que Él tiene preparado. Pero usted tiene que ser tratado por el Señor, pulido, usted tiene que ser limpiado por el Señor. Y tiene que estar dispuesto a caminar, a vivir estos procesos con la confianza y la seguridad de que todo redundará para bien. Y en segundo lugar, ese camino a la esperanza conlleva aflicción y dolor. Romanos 5.1 dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Y Romanos 5 dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, por la cual o en la cual estamos firmes. Y es así como te paras, construyes el fundamento por fe y te regocijas en la esperanza de la gloria de Dios. El versículo 3 de este capítulo dice, y no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. Y Pedro, en 1 de Pedro 4:13, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Pedro dice, regocíjate en el sufrimiento, porque en el camino a la esperanza, o el camino a la esperanza es a través de las tribulaciones y las aflicciones. Iglesia, estas son palabras fuertes. Óigame bien esto. Regocijarme en medio de un momento donde estoy siendo probado como nunca. Pero ese es el mandato. Ese es el camino. Por eso les decía, no es un estado y una situación la esperanza. Es un camino que hay que recorrer. Y ese camino que conlleva tribulación, prueba, crisis, dificultades. Todo esto tenemos que pasarlo. Si no, no podemos llegar. Si no, no podemos alcanzarlo. Si no, no podemos lograr la meta. Entonces, en medio de un momento donde estoy siendo probado como nunca, el Espíritu Santo quiere que usted viva en la esperanza. Óigame bien, viva en esa confianza y en esa seguridad que si Dios me introdujo por este camino, que si Dios me lleva por esta senda, el final será de bien y de bendición. Es ahí donde tenemos que estar. Entonces, hablar de esperanza no es hablar, óigame bien, de una palabra teológica. Y no es una palabra que podamos enmarcar en una definición teológica. Hablar de esperanza es hablar de un camino, de una vivencia, de una experiencia que me va a llevar a algo glorioso que más adelante se los voy a mostrar. Así que la esperanza no es un sentimiento,
sino es un camino. Y ese camino te llevará a través de la tribulación y de la aflicción. Es lo que acabamos de leer. Y lo digo, no hay una sola persona que me esté oyendo y que no conozca la aflicción o la tribulación. Si eres un hijo de Dios y estás caminando hacia esta esperanza inamovible, Dios se valdrá de lo que sea necesario para construir esta esperanza, óigame bien, duradera, hasta que se vuelva un testimonio para el mundo. Entonces, la gente tiene que empezar a ver que en usted hay más que una expresión de gloria a Dios, Dios lo bendiga, o amén, hermano, o tal vez el tarareo en su boca de una o dos o tres canciones. La gente tiene que ver más, mucho más que eso. Y tiene que ver esa esperanza, esa confianza, esa seguridad perdurable, óigame bien, anclada en el Señor que usted tiene. Eso es lo que tiene que ver la gente, porque es la única forma de que la gente vea en usted al Señor. De lo contrario, no va a pasar nada. De lo contrario, será uno más del montón. De lo contrario, será uno más que habla y dice. Pero usted tiene que es hablar y vivirlo. Usted tiene que hablar desde su propia experiencia, de su propia vivencia, no desde su conocimiento, no de lo que usted haya entendido de la palabra. Tenemos que entender la palabra y tenemos que conocerla. Pero cuando usted la conoce y la entiende, Dios lo mete, óigame bien, al camino de la esperanza, que es un camino de experiencias y de vivencias, donde se vuelve real. Es como cuando el médico estudia en la universidad toda la teoría, pero en su carrera hay unas materias e incluso hay unos años de práctica, de residencia, de rural en nuestro país. Y lo tienen que vivir, tienen que pasar por ahí, porque esto es lo que los va a fortalecer. Y esto es lo que va a hacer que ellos, óigame bien, se vuelvan médicos experimentados. Dios necesita cristianos experimentados, vivenciales, que lo que hablen, lo que expongan, lo hayan vivido, sea una realidad en su vida, que los problemas de los que hablen, ellos los hayan vivido y los hayan superado tomados de la mano de Dios. Que cuando hayan pasado por las aguas y hayan pasado por el fuego, ellos hayan tenido su mirada puesta en Jesús y puedan decir, pasé y no me ahogué, pasé por el fuego y no me quemé, porque el Señor estuvo conmigo. Es esto el camino de la esperanza. Y es esta esperanza la que nos hará ser más que vencedores en estos tiempos de gran incertidumbre. Y es así como estamos firmes, creyendo, confiando y buscando el rostro de Dios en medio de la tormenta. No nos quejamos, no murmuramos, no estamos diciendo ¿hasta cuándo, Señor? No reclamamos o no decimos ¿cuándo se acabará esto? Sino al contrario, nos levantamos y nos volvemos al Señor y clamamos a Él. Nada nos separará del amor que tenemos en el Señor. Tenemos acceso libre al trono de la gracia por medio de Jesucristo el Señor. Y esta es la verdad. Así tenemos que vivir. Yo he oído a predicadores que enseñan que debemos orar, reclamándole a Dios, gritándole a Dios, exigiéndole a Dios. Algunos dicen, si su situación económica está apretada, dele un golpe en el codo a Dios para que Él estire su mano o estire su brazo y abra su mano. ¿Qué es esto? Entonces Dios no tiene derecho a probarnos. Entonces Dios no tiene derecho a llevarnos por el camino de la esperanza que está pavimentado con aflicción, con tormento, con dolor, con persecución, con señalamientos, con crisis y situaciones difíciles. Porque es ahí, según lo que estamos estudiando, y que es lo que la palabra nos está enseñando, lo que Dios va a usar para que usted viva en esperanza, para que usted viva en confianza y en seguridad. Es ahí donde está. No es en otro lugar. Entonces tenemos que retomar esta senda. Tenemos que volver ahí. Tenemos que vivir en seguridad. Iglesia, y algún día, se lo aseguro, todo terminará. E iremos al paraíso, al trono de Dios, donde Jesús se desposará con la iglesia y viviremos con Él eternamente. El versículo 3, Pablo dice, y la tribulación produce paciencia. Sí, paciencia.
Y esto es el camino o la meta del camino de la esperanza. Haga de cuenta como en nuestro país hablamos de la ruta del sol, la ruta del oriente, etc. Esta es la ruta de la esperanza, donde la meta, donde termina es en la paciencia. La paciencia. Óigame bien. Y esto es lo que quiere el Señor, que seamos pacientes, pacientes para alcanzar las promesas, pacientes unos con otros, y que cuando nos hagan o digan algo, óigame bien, no busquemos venganza, y también con paciencia esperemos en Dios el cumplimiento de sus promesas. Romanos capítulo 15, versículo 4, leemos lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra esperanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces la paciencia nos da un corazón para levantar y para restaurar al caído. Y la pregunta es, ¿qué tenemos para el prójimo? ¿Qué tenemos para nuestros enemigos? ¿Estamos listos para edificar a otros? Y Él está, óigame bien, atento a lo que vamos a hacer. Y el problema que muchos podemos llegar a tener, ¿cuál es? Que muchas veces nosotros nos encontramos estancados lidiando aún con conductas de nuestra vida. Pero Dios por eso nos lleva por ese camino de aflicción y tormenta, para que usted aprenda a tener que en medio de todas las luchas, al final del camino hay esperanza. Pero que solamente se transite ese camino con la paciencia, con la paciencia. ¿Cuántos esposos o esposas están lidiando con su cónyuge? ¿Cuántos hombres y mujeres están lidiando con su cónyuge? Pero forma parte de la paciencia que usted tiene que desarrollar. Porque a pesar de que un cónyuge le haga algo a una persona, a la final usted no quiere que se pierda. Si usted está en el Señor, hombre o mujer, si usted, papá o mamá, está en el Señor y sus hijos se han descarriado, o usted, hijos, sus padres están descarriados, o han endurecido su corazón, yo sé que usted sufre, porque usted sabe lo que viene al final de todo este llamado que el Señor nos está haciendo. Usted sabe lo que hay después de que suene la trompeta. Y yo sé que usted está preocupado y cargado por eso. Pero usted debe perseverar. Usted debe seguir adelante. Pero tiene que también tratar de atraerlos al Señor con perseverancia, con amor, con paciencia, con confianza. Usted debe seguir orando por ellos con esperanza, de saber de que un día vendrán al Señor y un día vendrán a ser levantados. Pero si usted está lidiando con sus conflictos internos, con sus complejos, con sus luchas, si aún está patinando con un pie en el mundo y otro en la iglesia, ¿podrá usted ser ayo para alguien? Y no lo puede ser. Por eso es que el llamado es hoy. Usted tiene que caminar, usted tiene que avanzar, usted tiene que desarrollar el carácter de Cristo. Usted tiene que ser más que vencedor en Cristo Jesús. Usted tiene que volverse un instrumento de honra en las manos de Dios. Si no, usted no va a poder ser ayo para otros. No va a poder ser respuesta para los suyos. Imagínese si usted, varón, va a la iglesia y su esposa no se ha convertido y sus hijos, pero usted llega a la casa y sigue siendo la persona agria, la persona difícil, conflictiva, abusadora y todo. ¿Usted cree que ellos se van a convertir? ¿Usted cree que ellos van a venir a los pies del Señor? O al contrario, habla a las mujeres o habla a los hijos. No va a pasar nada. Así que hoy es un momento para que entremos en el Señor. Es un momento para que confiemos en Dios, en sus promesas y todo, y demos el paso. No juguemos más. No nos burlemos más de la gracia de Dios. No hagamos más cosas que no debamos hacer. Iglesia, y la verdad es que yo sí quisiera que en el día de mi aflicción hablar con alguien que ha estado en medio del fuego, alguien que me hable desde su propia experiencia, desde su propia vivencia y que lo haya superado, aferrado en la mano de Dios. A mí me gustaría en el momento de crisis que me hablara alguien. Yo estuve ahí, pero yo me agarré del Señor. Yo me apropié de las promesas de Dios.
Yo me aferré a él como lo hizo Jacob y no lo solté hasta que no me dio respuesta. Yo lo hice. Y ese es el tipo de personas que se vuelven un estandarte para otros. Y es ahí donde nos necesita y nos quiere el Señor. Yo quiero oír una persona que me diga, tuve esa experiencia y vi cómo el Señor me sostuvo, me guió y me sacó hasta que vi el cumplimiento de las promesas del Señor en mi vida. Lo superé. ¿Usted no le gustaría eso? Es más, ¿no le gustaría ser ese tipo de persona? Que cuando le hables a alguien le puede hablar desde tu propia experiencia, de tu propia vivencia. Sí, a mí me encantaría hablar con personas que han visto milagros, prodigios y respuestas sobrenaturales de Dios en sus vidas. La sumatoria de todo esto nos lleva a la esperanza, pero a una esperanza firme que va más allá del velo. Y quiero terminar con qué es verdaderamente la esperanza. Y Romanos 5:5 dice lo siguiente: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Habla de que la esperanza no avergüenza. O sea, ¿sabe qué quiere decir esto? No defrauda. No defrauda. Cuando usted pone su esperanza en Dios, usted no será defraudado. Se trata de vivir creyendo de que Dios a su tiempo, a su manera, cumplirá, óigame bien, con todo lo que le ha prometido y contestará sus oraciones hechas conforme a su voluntad. Y mientras se da, Él está obrando en la vida de cada uno de nosotros, en lo más profundo de nuestro ser, de nuestra alma. Y mientras tanto seré moldeado, seré humilde y seré acepto, óigame bien, a los ojos del Señor. Y hoy todo lo que has vivido en dolor, en pérdida, en aflicción, te ha dado experiencia, te ha dado madurez, te ha dado carácter. Y esto te ha dado o ha traído a la luz la esperanza. Tú que has pasado y vivido muchas cosas, ahora, óigame bien, eres la esperanza del Señor para este mundo. Y quiero terminar con esta lectura en 2 Corintios. Es maravilloso. A mí me ha edificado, me ha bendecido y me ha hecho entender muchas cosas. En 2 Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 3 en adelante, leo lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Mire lo que está diciendo: cuando tú eres atribulado, tú experimentas el consuelo, el amor, la dulzura, la ternura, las caricias de Dios, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Entonces, esa experiencia, esa vivencia, te va a llevar a entender a otro, a entender a otro. Una persona que ha pasado por una crisis matrimonial o crisis con los hijos o financiera, cuando habla con otra persona que está en esa misma situación, lo puede entender, lo puede aconsejar, óigame bien, lo puede consolar, lo puede animar y alentar a seguir adelante, a levantarse, a confiar. Pero ¿cómo es esto? Porque yo lo viví, yo estuve ahí y yo lo experimenté. Y lo que tú vas a decirle a esa persona: y de lo que yo recibí, de eso hoy te puedo dar. Y por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados por el Señor, porque de la manera que abundó en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundaron también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para nuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Están entendiendo cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de las luchas, de las aflicciones? ¿Cuál es el propósito de caminar por esa senda llamada esperanza que termina en la paciencia, para que al final usted se vuelva ayo para otros?
para su familia, para los suyos, para los que te aman, los que te conocen, los que Dios ha puesto en tu camino. Óigame bien, ahora el Señor te necesita para que seas consuelo y esperanza para otros. Él, óigame bien, te necesita. El mundo perdido te necesita. Y hoy el Espíritu Santo te dice, levántate de tu cama, de tu lugar de comodidad. Levántate de tu confusión y serás usado por el Señor para grandes cosas. Amén y amén.